mucho cariño quiero compartirles esta pequeña reflexión. Y bueno, como siempre vamos a iniciar con la oración, invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien hable, no sea yo sino sea Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Señor Jesús, te pido que a través de esta palabra nos ayude pues a llevarlo a la práctica, que no solamente sea escucharla, sino que practicarla como tú mismo nos diste ese ejemplo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2 al versículo 15. Vamos a meditar, profundizar este texto bíblico, lo que el Señor me quiere decir a mí. Al leer este texto bíblico vamos a ver esta grande enseñanza que Jesús dejó a los apóstoles, que no solamente fue de palabras, sino con hechos, con testimonio de vida. Él fue modelo para ellos. Dice así: estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús por su parte sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces dice aquí el versículo 4, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. El versículo 6 dice: cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le respondió: tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro replicó: jamás me lavará los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo. Entonces dice que Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El versículo 10 dice: Jesús le dijo: el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Aunque no todos, dice. El versículo 11 dice: Jesús sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos ustedes están limpios. El versículo 12 dice que cuando terminó de lavarse los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? El versículo 13 dice: ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues aquí en este texto bíblico pues vemos aquí esta gran enseñanza que Jesús nos deja. Primeramente recordemos que en aquellos tiempos lavar los pies no cualquier persona lo hacía. Lo hacían los esclavos o los servidores, pero no los dueños de casa, los que estaban en casa, no. Por eso era una humillación para aquellos tiempos. Y Jesús vemos que Él aparece como este esclavo. Sabemos que los esclavos eran los que lavaban los pies. Y Jesús aparece aquí como ese esclavo, a lavar los pies a sus discípulos. Y acordémonos que en aquellos tiempos no es como ahora que había carretera, ¿no? Aquellos tiempos no había nada de eso. Tenían que caminar muchísimo los discípulos, los apóstoles. Llegaban todos sucios, embarrados. Y Jesús hace esta gran enseñanza de lavar los pies a los discípulos, a los apóstoles. Vemos aquí cómo es importante reconocer la humildad, la sencillez de Jesús y este modelo de vida, con esa sencillez. Jesús, vemos aquí cómo Él tenía toda la autoridad. Él hubiera dicho: ¿sabe qué? Pedro lava los pies a los otros apóstoles, Pedro o Andrés, pero no. Él no dice, no exige, no manda, sino que Él toma la decisión, Jesús mismo
toma la decisión y empieza a lavar los pies a los apóstoles. Inclusive, aquí vemos cómo Jesús lava los pies a Judas Iscariote. Judas, que sabía Jesús que lo iba a traicionar, y sin embargo Jesús le lava los pies. Ahora, vemos aquí pues esta enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús me quiere transmitir a través de esta palabra, a través de este mensaje? Primeramente vemos cómo Jesús hace este servicio de lavar los pies. Aquí vemos cómo Jesús sirve. Entonces, ahora la pregunta es, y con esta pregunta, dichoso quien pone en práctica. Dice aquí el versículo 14, dice, dichoso quien lo pone en práctica. Esto que Jesús hizo, Jesús lo hizo para dar una enseñanza. ¿Sí? Jesús hace para dar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús me quiere decir a mí personalmente a través de este texto bíblico? Aquí vemos aquí para Jesús no existe la autoridad. No existe la autoridad. ¿Cuál es la actitud que Jesús toma ante esta decisión? Jesús toma esta actitud de poder ser Él el primer modelo, de poder Él dar el paso. Ahora es la invitación que me hace a mí y a ti. ¿Cómo yo estoy sirviendo a los demás? El servicio es importante. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para poder demostrar ese amor a los demás? Jesús muestra ese amor a los demás dándose. ¿Sí? Cuando uno ama, no le es difícil, no le cuesta. Y si a mí me cuesta, es porque me es difícil amar, porque todavía me falta practicar este amor. Aquí lo importante es poner en práctica lo que Jesús hizo. Entonces, yo he practicado esto, he lavado los pies a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, lo he hecho en algún momento, y si no lo he hecho, quizás en esta meditación que estamos haciendo durante estos días, quizás me pueda proponer yo hacer esto, de lavar los pies. Quizás como no estoy acostumbrado me va a costar, no estoy acostumbrada, me va a costar, pero aquí es donde se practica la humildad, ¿sí? De lavar los pies a mi esposo, a mi esposa. ¿Cuánto cuesta muchas veces el servicio? Quizás si yo, qué sé yo, me cuesta barrer, me cuesta planchar, me cuesta cocinar, me cuesta ayudar a mi esposo, me cuesta ayudar a mi esposa, a mis hijos, pues ahora yo lo voy a tratar de hacer, voy a practicar esto. El amor, ¿sí? El amor es darse a los demás, el amor es practicar aquello, ¿sí? El amor es perdonar a aquel que me ha ofendido. Entonces en estos días quizás también meditar esto, qué tanto yo amo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, a mi vecina, ¿sí? Si yo estoy enojado con alguien, entonces voy a tomar el teléfono y voy a decirle, ¿sabe qué? Perdóname porque me he portado mal. O si estoy con los que estoy a mi lado, pues mostrarle que me perdone, decirle de palabras o expresarla a través de un gesto o a través de una carta, escribirle y decirle, ¿sabe qué? Perdóname por esto que te ofendí. La amabilidad, ser amable, es otra cosa que podemos practicar, lo que Jesús nos enseña en este texto bíblico. Ser amable. Si alguien está enojado conmigo y me dice palabras que son hirientes, entonces yo voy a tratar de hacer lo contrario. Si mi esposo, mi esposa, mis hijos está enojado, pues yo voy a tratar de mostrarle lo contrario, ¿sí? Con esa amabilidad. También es importante entonces dar ejemplo de vida, porque yo no puedo decir a los demás, hagan esto, si yo no lo demuestro con amor. Porque muchas veces decimos, vayan a misa, y yo no lo hago. Vayan, confiésese, y yo no me he confesado. Vaya, cásese, pero yo no me he casado. Entonces yo, ¿cómo estoy demostrando el amor a los demás? Como Jesús mismo nos enseñó, con hechos, no de palabras, sino con ejemplo, con entrega. ¿Sí? Eso. Quizás yo no acostumbro a rezar, al acostarme, a levantarme, bendecir los alimentos. Entonces en estos días yo voy a tomar la decisión
y voy a rezar, a levantarme, al acostarme, bendecir los alimentos, ¿sí? Y de esa manera estoy practicando lo que el Señor me pide. Que el Señor nos ayude pues y que podamos poner en práctica su palabra. Porque como dice un texto bíblico, ¿cómo puedes decir que me amas si no cumples lo que yo te pido? Dice el Evangelio de Lucas. Así que el Señor nos ayude pues a poner en práctica su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios y la Virgen María los acompañe, ánimo adelante y a poner en práctica su palabra. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.